Grabar. Compartir pantalla. Sigamos. Entonces decíamos que las especializaciones pueden generar algún tipo de dilema, es decir, ¿me corresponde o no me corresponde? Hoy por hoy podemos verlo esto en un montón de lugares, como por ejemplo, esperé, admitir a todos, como por ejemplo poder decir qué es lo que nos corresponde dependiendo eh, el grado de conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, ¿recuerdan cuando habíamos estudiado lo que eran las funciones? Que para evitar estos tipos de dilemas, ¿sí? Uno debería tener en claro y por escrito las normas y reglas. Con eso me evito un montón de dilemas. Con las funciones determinadas, claras, precisas, concisas, me evito un montón de dilemas. Después tenemos el dilema entre la necesidad de planear o de planeación centralizada y la necesidad de iniciativa individual. Esto, por lo general, se da en algunos sectores donde uno tiene centralizado cómo va a ser el formato de trabajo, pero también tenemos que tener en cuenta que puede haber alguna mejora si hay alguna iniciativa individual. Es decir, puedo estar, si alguien de ustedes en un servicio observa que como estamos trabajando no es el ideal y se puede mejorar, si yo lo puedo plantear y se puede modificar, tranquilamente podríamos mejorar. Último ejemplo de este caso, nosotros, por ejemplo, en un lugar donde coordinábamos, teníamos un diagrama de trabajo que era se trabajaba 5 días y se descansaba 2, es decir, pero en forma rotativa. Se determinó que a través de todos los empleados que habían propuesto hacer el diagrama de franquero, trabajar de lunes a viernes con unos franqueros de sábado y domingo. Esto es una planeación centralizada. Estaba planeado para que se trabaje de otra manera, pero a través de la iniciativa individual o colectiva de un grupo se determinó y por pedido del grupo y se cambió. Estos dilemas les van a surgir muchas veces, como puede ser, por ejemplo, cantidad de personal. Muchas veces el turno mañana, el turno tarde, tienen más enfermeros que el turno noche. Puede ser también una necesidad dentro de lo que es la planeación centralizada en tener que modificar esto y tener la sutileza de poder decir, no, mira, a la mañana son más enfermeros porque realizan tal o cual actividad. Y ahí volvemos al punto anterior, especialización de la profesión. Siempre va girando dentro de lo que son dilemas. Recuerden la diapositiva anterior, volví ahora y dice que no hay que encontrar una solución perfecta, hay que operarlo mecánicamente y que hay que trascenderlo. Cada uno de los dilemas hay que trascenderlos, hay que vivirlos. ¿Se pueden modificar si la solución que yo elegí no fue la adecuada? Por supuesto, se puede modificar. Bueno, ¿qué es un conflicto? Y ahí vamos a la otra parte del problema. Un conflicto significa la existencia de ideales o sentimientos, actitudes o intereses antagónicos, ¿sí? Enfrentados que pueden chocar. Todo conflicto consta de dos componentes básicos, desacuerdo y escasez. Si no hay desacuerdo, ¿sí? y hay abundancia, nunca va a haber un conflicto. ¿Por qué puede haber desacuerdos? Bueno, puede haber desacuerdos de hecho, de opinión o de derecho. Es decir, a quién le corresponde o a quién no le corresponde hacer tal o cual cosa. De escasez puede ser de recursos, de tiempo, de competencias o de medios. Un conflicto es algo muy fácil de analizar y debe estar, o sea, debe medir a través de algo que ya está experimentado. ¿Cómo podríamos decir esto? Yo, por ejemplo, puedo transmitir
que no hay tal o cual, qué sé yo, no hay tal medicación. ¿Sí? No hay dexametasona, que es lo que está pasando ahora, por ejemplo, hay escasez de dexametasona. Es un recurso bastante básico, más para la época, el tiempo y el momento de pandemia que vivimos. O el oxígeno, hay escasez. ¿Se puede trabajar sin oxígeno? Sí, no corre el riesgo el paciente. No. Todo depende del paciente, por ejemplo, si lo está necesitando, es difícil poder trabajar sin oxígeno si lo está necesitando. Vamos a mejorar la pregunta. ¿Se puede trabajar en una terapia intensiva sin oxígeno? No, imposible. No. Eso es un conflicto. ¿Se debe resolver? Sí, Por supuesto. sí. Sí o sí. ¿Cuál es la resolución? No hay oxígeno. ¿Cuál es la resolución? Que compre, que traigan oxígeno. Sería la A. ¿Y la B cuál sería? No hay oxígeno, se cierra la terapia. La terapia, sí. ¿Se resolvió? Sí. ¿Tenés la opción A o la opción B? ¿Hay una opción C? No, no hay una opción C. ¿A o B? La A me conseguís, vos como jefe, jefa, gestionador, traeme el oxígeno. ¿Sí? Es una obligación. No hay oxígeno, se cierra la terapia. ¿Se resolvió? Se resolvió. Una por las buenas, digamos, se resolvió, me trajiste el oxígeno, seguimos trabajando. No se resolvió, no me conseguiste el oxígeno, también se resolvió, se cierra la terapia. Los conflictos tienen una determinada forma de resolverse, no son dilemas. En los dilemas los trascendemos, hacemos el esfuerzo, nos puede gustar o no nos puede gustar. Por lo general, ¿sí? Tratamos de llegar a un acuerdo de partes. En los conflictos no hay acuerdo de partes. Se gana o se pierde. Una vez que el conflicto se presenta, ¿sí? Se debe dar una respuesta. Se debe dar una respuesta. Puede ser positiva o negativa. El conflicto consta de fases. Esto es por ahí un poquito más para los que gestionan. Van a ver que van a encontrarse con un conflicto que es latente. ¿Latente qué significa? Que sabemos que va a existir y que deberíamos habernos anticipado a esta situación. Podríamos decir, para no ser tan extremistas, ¿cuándo la gente se quiere ir de vacaciones? Más. En verano. En enero. En verano, en enero, en febrero. Si yo no contrato o no reprogramo, no hago una reprogramación como gestionador para que cubran a esos enfermeros que se quieren ir de vacaciones, ¿sí? Voy a tener un conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener que resolver, porque la ley dice que nosotros nos podemos pedir las vacaciones en temporada estival, lo dice la ley, no lo dice Hernán, lo dice la ley. ¿Sí? Entonces, ¿a qué apunto con esto? Si yo no me anticipé a esto, que sé que es latente, ¿sí? Va a existir. Podríamos decir que con esto de la pandemia, tendríamos que haber tomado más personal o haber tenido más camas en terapias intensivas. ¿Qué pasó con el sistema? Y sí, tendríamos que haber programado para que haya más camas en el sistema, para que el personal esté previamente inmunizado. ¿Para qué? Para evitar que se me enferme. Esto yo debo pensar, lo latente es lo que yo debo pensar. Conflicto percibido, ¿sí? Cuando ya el conflicto se presentó, alguien me lo dijo, pero todavía no se produjo complicaciones. Es decir, mirá, yo vengo y te digo, mirá que si no te diste cuenta, en enero tenés 3 enfermeros que se te quieren ir de vacaciones, fíjate cómo lo vas a programar, no sé, andá, arreglá ahora, decí quién se va en enero, quién se va en febrero, y bueno, que alguno quedará para marzo. Sorteá, tratá de arreglar. Conflicto percibido. Conflicto sentido. Ya el conflicto, ¿sí? Está presentado.
Es muy duro cuando ya tenemos un conflicto sentido, porque hay que tomar una decisión. Y cuando uno toma las decisiones del conflicto, son drásticas, son caras. Por eso es que uno tiene que tratar de que todos los conflictos se transformen en dilema. A veces no se puede, porque cuando hay desacuerdo y cuando hay escasez, no hay dilema que valga, se transforma en un conflicto. Estos conflictos, ¿sí?, una vez que están puestos y yo no lo pude frenar en la etapa latente o en el percibido o en el sentido, se transforman en manifiestos. Los conflictos manifiestos, ¿sí?, son los que deben llevarse a una respuesta. Por sí, por no, ¿sí?, por blanco, por negro, pero deben llevarse a una respuesta. Hay tres formas de llegar a un conflicto, ¿sí?, de llevar adelante la resolución de un conflicto. Uno se llama victoria-derrota, la otra es derrota-victoria, y la otra es victoria-victoria. Esto parece el juego del TEC, no sé si alguien lo jugó alguna vez al juego del TEC, ¿sí? Es más o menos gano, ¿sí?, el otro pierde, pierdo, el otro gana, o empatamos. Cuando uno niega un conflicto, ¿sí?, es como decir que vamos a un precipicio con los ojos cerrados. ¿Por qué se dice esto? Porque negar un conflicto es algo que me va, o sea, es algo que me va a causar un problema, por lo general a muy corto plazo. Si yo vengo y digo, no sé, vienen, me plantean ustedes, no tenemos insumos, y yo dije, bueno, aguantemos una semana más, pero por ahí me lo vinieron diciendo hace, no sé, 15 días atrás, y el día que viene me dicen, no tenemos insumos, ¿sí? Y yo lo niego, seguramente ustedes me pusieron en aviso, y cuando no puedan medicar a un paciente o cuando no haya forma de trabajar, el problema lo voy a tener con el paciente y se va a transformar en algo legal. La otra forma de enfrentar un conflicto es hacer una rendición, ¿sí? Hacer una rendición significa aceptar todo lo que ustedes o todo lo que los otros vengan y me planteen y me digan. Esto tampoco es la respuesta, porque cuando uno presenta un conflicto, debe buscar el formato de resolverlo dentro de los contextos de la legalidad y no de los caprichos ni nada por el estilo. Por eso es que uno debería estar acatado a lo que es la ley. Dice que avasallar al otro es presionarlo, por lo general, a veces. No sé, esto es lo más común, el avasallamiento, lo que sufrimos los enfermeros. Si no haces esto, te vas a quedar sin trabajo. ¿Sabés cuántos hay que quieren tu puesto? Bueno, esto es una forma de avasallar para resolver un conflicto, cuando sabemos que el conflicto debe tener un aspecto que se esté incumpliendo, algo que esté dentro de lo que es la ley. Ceder, ¿sí? A veces es una de las mejores soluciones. Podemos decir que ceder es ganar tiempo. Lo ideal es ceder ambas partes, es decir, que ambas partes entreguen algo de lo que están solicitando para tratar de llegar a un acuerdo. Esto es algo muy común que se sucede cuando hay, por ejemplo, dentro de lo que son las paritarias. A mí me ha pasado tener que escuchar o presenciar reuniones de paritarias donde ambas partes ceden, tanto la patronal como la parte del empleador. Y la última es una resolución creativa, ¿sí?, del conflicto, que es lo que vamos a estudiar nosotros ahora, que es este modelo de los 6 pasos. Para todo esto yo los voy llevando a esto, donde uno va a tener que, yo no los voy a pedir ni que nieguen, ni que se rindan, ni que avasallen, ni que cedan, sino que busquemos una resolución creativa. Dentro de esto, de esta resolución creativa, muchas veces va a existir el ceder, pero el ceder no significa que uno haya, en la jerga diría, uno se haya entregado, uno haya, sino es que a veces es ver qué es lo que este conflicto me puede resultar si yo no le doy una respuesta, una resolución. Y a veces el ceder y el ganar tiempo a mí me sirve, ¿sí?,
vamos a mi trabajo en lo personal. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión donde bajaron los gremios, la jefatura. Nosotros estábamos en desacuerdo con lo que estaba pasando con una situación X y usaron la respuesta de resolución creativa. Nos pidieron a nosotros que esperemos 30 días, que se iba a resolver en 30 días, porque si no nosotros estábamos presentando un conflicto, que íbamos a hacer una medida de fuerza, nos pidieron 30 días y que de lo que nosotros pedíamos, que eran 10 puntos, se iban a cumplir 7 puntos y los otros 3 puntos cuando se termine la pandemia. Y bueno, esto fue una resolución creativa. Esto es lo que se logra cuando uno es gestionador y trata de que los conflictos no se lleven, no se manifiesten, sino que se interpreten y se den una respuesta. ¿Para qué? Para que ustedes puedan gestionar en forma pacífica y cumplir el objetivo de la organización. Bien, no me pasa la diapositiva. Siguiente. A ver. Bien, modelo de 6 pasos para resolver un conflicto. Yo acá le agregaría un poquito, a ver si era esta. Sí. ¿Por qué uno habla de los 6 pasos? Porque primero, bueno, tenemos que plantearnos sobre algo que es muy claro. Definir el problema. Y yo les conté que había 2 tipos de problema. Uno era un conflicto, ¿sí? Y otro era un dilema. El dilema se trascendía, ¿sí? Había que ver si era convergente o divergente. El dilema, si bien es un gasto de energía, no va a haber una gran modificación. Voy a continuar con lo que tengo. Y ahora le doy otra respuesta al dilema. Es decir, el dilema continúa con lo que tengo. Es decir, no hay, no tenemos oxígeno. Es un dilema o un problema. Un conflicto. Es un conflicto, no se puede seguir así. Ahora ustedes me dicen, mirá, no hay guía micro y no hay macro. Bueno, es un conflicto. Continúo con lo que tengo, continúo con la escasez. Si bien después puedo pensar que debo pedir, mirá, por hoy, mañana, trabajá con las guías micro. Ya mañana o pasado hice el pedido, pero se demora en la entrega. Ya está, es un dilema. Se resolvió. Prestan colaboración, entendí el problema, después tendrá un precio esto. ¿Por qué? Porque alguno me sacará en cara, cuando vos no tuviste guía micro, yo no te dije nada, macro, yo no te dije nada, seguí trabajando. Entonces tendrá un precio esto, pero lo veremos después más adelante. Ahora bien, si se aparece un conflicto, debo tener que definirlo, ¿sí? ¿Y qué significa tener un conflicto? Bueno, primero y principal, debo informarme qué conflicto es, ¿sí? Y definirlo. Es decir, informe sobre este problema, cuál es la situación que están deseando, qué es lo que sucedió. ¿Cómo se hace esto? Realizando una descripción, un informe sobre el problema existente, un resumen, quiénes son los que están expuestos, si anteriormente se había presentado este problema, buscar alguna forma de que yo tenga que resolver esto y saber de qué se está tratando en la realidad. Porque si yo no conozco sobre el problema, puede ser que a mí me pase que me pasó un montón de veces no conocer cuál era la situación del problema y tener que informarme. Y esto es lo que a ustedes por ahí les va a pasar. Cuando no sepan algo, va a haber que buscar la información concisa. Recuerden algo, los dilemas tenemos que tratar de que todos los conflictos que se nos presentan, bajarlo al rango dilema. No es bajarlo, cambiarlo al rango dilema. ¿Por qué? Porque el dilema es trascender y seguir con lo mismo que tengo. Ahora bien, yo les, por ejemplo, acá es donde quería que ustedes me planteen problemas que supuestamente o hipotéticamente pueden llegar a encontrarse y ver cómo se lo resuelve. Les voy a pasar, por ejemplo, un caso real. Tenía un enfermero que tenía que tomar la guardia a las 7 de la mañana y siempre llegaba 7:15, 7:30, 8 menos cuarto, es decir, llegaba tarde. ¿Es un dilema o es un conflicto?
¿Qué piensan ustedes? Si la persona llega tarde. Dilema. Es un dilema. A medias. En realidad conflicto porque después complica también a los compañeros. Ahí está. Entonces, Un conflicto. ¿vieron? Ustedes mismos tienen que resolver esto. Y pensar si es un dilema o un conflicto. En realidad es un conflicto, porque esta persona llega tarde. Así sean 10 minutos, no vamos en el tiempo. La persona que estaba a cargo o que le tiene que tomar la guardia, se me va a ir 10 minutos tarde. O se me va a ir horario y el paciente va a quedar 10 minutos sin atención. 10, 15, 20, 30 minutos sin atención. Y esto es un conflicto. Un paciente que no tenga nadie que se haga cargo es un conflicto. Y también es un conflicto porque va a venir mi compañero, el que se tiene que ir, y me va a decir, Hernán, todos los días me voy tarde, nunca me toma la guardia horario, ¿sí? Yo me tengo que ir, no sé, se tiene que ir porque es su derecho, no importa por qué se tiene que ir, porque es su derecho. Esto se puede permitir, sería un dilema si esto sucede una, dos veces, sería un dilema si entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, che, mirá, ¿sabés qué? Sumá 15 minutos, después te devuelvo una guardia, y capaz que vienen y me lo plantean a mí, y yo les digo, bueno, sí acepto, no, no acepto. Pero esta persona que llegaba tarde, planteaba, primero principal, no planteaba su problema y no contaba qué era lo que pasaba porque llegaba tarde. Hasta entonces que se transgeneró en un conflicto y había que resolverlo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero principal, se mira por las tarjetas, por la fichada, por el horario de presentismo, ¿sí? Se habla con la persona, qué es lo que está pasando. ¿Sí? A ver qué es lo que está pasando. Y qué es lo que a mí me perjudica. Hay un chico, un micrófono, ahí está, que está acoplando. Vamos a seguir resolviéndolo. Analizamos las causas potenciales, el punto 2. ¿Qué es analizar la causa potencial? Primero y principal, la causa potencial, fíjense que el problema sería la flechita del medio, ¿sí? Y la causa-efecto es lo que uno llega y cómo se retroalimenta. La causa de por qué llega tarde esta persona, la vamos a averiguar. El efecto de lo que provoca que esta persona llegue tarde puede ser dos. Que el compañero se vaya tarde o que el paciente quede sin atención. Ambas graves, más grave aún si el paciente queda sin atención. Grave solamente si el compañero se va tarde todos los días. ¿Por qué? Porque el compañero al irse tarde todos los días después me puede reclamar que le pague más plata porque se va tarde todos los días. O puede cometer el error de no pasar la guardia, de enojarse, genera un malestar que después se va a transformar seguramente en un conflicto que hay que resolverlo. Entonces hay que resolverlo ya. Cuando hablamos de descripción, dice, identifique las causas potenciales y determine las. Bueno, ¿cuáles son las causas potenciales? Que la persona llega tarde. ¿Cuáles son las causas que llega tarde? Lo tenemos que determinar. ¿Sí? Bueno, identifiquemos las causas. ¿Cómo lo identifico? Voy y hablo con la persona. Che, ¿por qué llegas tarde? Bueno, mira, llego tarde, ¿sí? Porque salgo de otro trabajo, no sé, a las 6 de la mañana, y tengo 1h10 de viaje en colectivo. Entonces, ¿nunca vas a poder llegar a horario? Y no. Fíjense qué rápido que se resolvió el conflicto. ¿Nunca vas a poder llegar? No. Siempre vas a llegar 7:10, 7:15. ¿Está bien? La verdad que no, no está bien, pero ya está resuelto. Yo soy el que tiene que determinar, bueno, ¿sabes qué? A partir de mañana quedás, de hecho, no me servís porque el horario de entrada es a las 7 de la mañana. Ahora, ¿puede haber otras soluciones posibles? Sí, puede haber otras soluciones posibles. Bueno, mira, es buen enfermero, es respetuoso, es cumplidor, es profesional, es responsable. Opción A, te cambio de turno. ¿Te sirve? Sí, no, se va a determinar. Opción B, hacemos otra cosa. Entrás, en vez de 7:15, 7:20, entrás a las 8. ¿Sí? Te vas 1 hora después. ¿Sí? No sé, si trabajaba 6 horas o 8 horas, siempre va a trabajar las 8 horas. ¿Es una solución posible? Sí. Pero ahí se me genera otro problema, porque el compañero que se tiene que ir a las 7 también se tiene que ir a las 8. O pongo un reemplazo ahí,
o le pago una hora extra a esta persona, lo tendré que determinar. Obviamente que muchas de las causas potenciales y de las resoluciones no pasan por uno mismo, porque, por ejemplo, si yo decido que esta persona, en vez de entrar a las 7, entra a las 8, me tendrá que ser aprobada mi resolución a través de recursos humanos, porque va a ser un diagrama diferente esta persona. O, vamos a la más corta, no me sirve que entre 7 y cuarto. La verdad, ya no necesito más tu servicio, listo, despedido, a otra cosa, ¿sí? Es decir, hay que fundamentar la respuesta que uno va a tomar. Vamos al paso 3. Identifique las soluciones posibles, ¿sí? Un poquito me adelanté, identifique las soluciones posibles. Ahí el autor dice que, por ejemplo, brainstorming, que es una técnica en inglés que se llama lluvias de ideas, es decir, tratar de buscar esto que yo hice, una lluvia de ideas. Bien, entras a las 8, te cambio de diagrama, te permito llegar 7 y cuarto, tu compañero no dice nada y te acepta, después se arreglan entre ustedes y se las devuelven. Puedo utilizar un montón, pero tengo que llevarla a la realidad. Tengo que de todas esas ideas elegir una que yo considere que es la mejor y que no va a afectar al grupo o va a afectar al grupo en la menor cantidad posible. Antes de llevarla a la práctica, si voy a cambiar un diagrama, debe ser aprobada por recursos humanos. Si voy a permitir que esta persona entre 7 y cuarto, 7 y media y después le devuelva todas las horas, debo primero considerar que la otra persona acepte. Por eso es que uno tiene que pensar y decir, bueno, vamos a hacer una lista de los afectados, de las personas que podría alterar este problema, y esto debe ser llevado a cabo así como se los expongo yo. El punto 1, definir si es un problema, un conflicto o un dilema. El paso 2, ¿qué causó este conflicto? El paso 3, ¿qué soluciones posibles tengo a este conflicto? ¿Sí? Dentro de esto, ¿sí? Otra vez no me cambia. Bueno, dentro de esto voy a elegir la mejor solución posible. Ese es el punto 4. ¿Qué tengo que tener a la hora de elegir el punto 4? Bueno, primero y principal, como les dije, que me lo aprueben los diferentes sectores que están involucrados. El mejor criterio, la mejor decisión para el grupo y lo que menos me produzca afectación en el grupo. Tengo que buscar el criterio, darle una solución, no solamente a la persona afectada, sino darle una solución a la persona que provoca este conflicto. Tiene que dejar de ser un conflicto, si no, no voy a utilizar esto, porque si lo dejo entrar a las 8 y de vuelta me viene 8 y cuarto, 8 y 20, sigo con el conflicto. Tiene que haber un compromiso por ambas partes. El paso 5, hago un desarrollo, un plan de acción, es decir, cómo lo voy a llevar a cabo a este plan de acción. Va a ser gradual, va a ser tal día, va a ser a partir del 1 de julio, va a ser determinante, va a ser en todos los turnos, va a ser en el turno noche, porque también puedo decir, che, ¿qué les parece si en vez de entrar a las 8, salir a las 7, salimos a las 8 y cambio todos los horarios? Por ahí me sirve, por ahí no me sirve. Esto va a depender mucho de las personas intervinientes. Todo esto lo tengo que redactar a través de un plan, enumerar los pasos, notificar a las personas, notificar a los responsables, porque puede haber jefes, puede haber, no sé, diferentes áreas involucradas. Si voy a pagar unas horas extras, también tiene que estar involucrado el tema de liquidación de sueldos, porque se va a pagar una hora extra, culpa de que una persona, yo le cambié el diagrama. Es decir, estoy haciendo muchas modificaciones. Darle una fecha de inicio, ponerle una fecha de prueba, es decir, de final, decir, voy a probar durante 30 días, a ver cómo resulta. ¿Qué costo tiene si voy a modificar esto? Y bueno, puedo decir horas estimadas si fuera que voy a hacer, no sé, un proyecto de vacunación o algo por el estilo. En el punto 6 es llevar a la práctica real, buscar, es como decir, si lo llevo a comparar
con el otro método que habíamos hecho antes, es como si fuera el control, el punto 6. Lo llevo a la práctica. Analizo el plan de acción, aseguro que todos los pasos se han llevado a cabo, ¿sí? Y me fijo, ¿dio respuesta o no dio respuesta? Y esto es importantísimo para saber si esto puede ser viable o no puede ser viable. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Todos nos vemos. Con esto termina lo que es el punto 6, la unidad 4, con el método de los 6 pasos para resolver un problema. Para pasar en limpio, todos los problemas en enfermería son, podríamos decir, diferencias entre la realidad, la brecha que se genera entre lo que es la realidad y lo que yo pienso como real o ideal. A su vez, dentro de un problema existen de los dos tipos. Dilemas, ¿sí?, que se trascienden, se llevan adelante, generan menos gastos porque debo continuar con lo que tengo. Ahora, para continuar con lo que tengo que estar seguro que no sea un conflicto, ¿sí? En los dilemas, yo busco la colaboración, pretendo que haya colaboración de ambas partes, mías y de las intervinientes. Los dilemas, por lo general, son para solucionar problemas que se suscitan en el momento y que uno tiene que resolverlos. Para esto me apoyo mucho en los dilemas. Los dilemas deben ser esclarecidos y poner pautas claras y decir, bueno, por esta semana, por este mes, por estos días, va a tener un tiempo de caducación. No voy a poder ser un dilema eterno. Y por otro lado tenemos los conflictos. Los conflictos se deben resolver y tienen un costo. Por lo general utilizamos el método de los 6 pasos. ¿Por qué les digo que tienen un costo? Porque tienen una respuesta. Sí, no, blanco, negro, pero deben llevar una solución. Lo que no así es un dilema, que el dilema, ¿sí?, se diluye. Ahí usamos la palabrita, que el dilema se diluye. Porque es momentáneo, porque es en el tiempo. El conflicto me es un gasto de energía. Puedo ganar, puedo perder, ¿sí? O viceversa, puedo perder y se puede ganar. O puede haber un empate y determinar ciertas cosas. Podemos tener conflictos, por ejemplo, con los sueldos, ¿sí?, donde yo considero que el sueldo debe ser aumentado, donde yo considero, y bueno, podemos ir a los efectos legales, podemos ir a paritarias, podemos ir a un montón de cuestiones, y cada uno de ustedes va a encontrarse con una resolución diferente. Un poco la idea, el sentido de esto era que ustedes en el punto final planteen un problema, ¿sí? Planteen un problema, no les pido que sea un gran problema, y lo resuelvan a través del método de los 6 pasos, que es como ustedes van a interpretar y van a tratar de encontrar diferentes soluciones, siempre hablando de algo hipotético, o pueden hacerlo con algo real, porque esta es un poco la forma de que ustedes practiquen de cómo solucionarían un conflicto, ¿sí? Que es la mayoría de todos los enfermeros, en algún momento nos vamos a encontrar con conflictos. Para resumir y darle un cierre final, muchas veces lo que uno llama o denomina, qué problema que hay en enfermería, no es más ni menos que un dilema, con rótulo, título de problema, pero uno tiene que entender que solamente es un dilema. El dilema, como les dije, es lo que nosotros manejamos a diario y tratamos de continuar con lo que tenemos. Momentáneo, surgió así y lo tengo que entender. ¿Y por qué les digo esto? Surgió así, lo tengo que entender. Porque cuando ustedes sean jefes y por ahí alguien venga y les diga, mirá, no había... había solamente solución fisiológica y 5 destrozas. Puede pasar. No se pidió a farmacia. Y entonces, ¿qué hiciste? Y todos los planes arrancaron con solución fisiológica y les preguntaba a los médicos si había problema con seguir con solución fisiológica y guardar la destroza porque no alcanzaba para todos los pacientes. Bueno, es un dilema. ¿Se pudo resolver? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Y hasta que a la mañana siguiente que vino a farmacia, se pidió a farmacia, pudimos resolverlo. ¿Podemos seguir así eternamente? No.
es un dilema. Es una decisión que ustedes toman, adoptan. Seguramente va a ser como les dije, el ideal sería que esté todo, que haya todos los insumos, todo, ¿sí? Ahora, no tengo, es un dilema, ¿lo puedo resolver? Sí. Ahora no lo puedo resolver. ¿Sabes qué? No hay ni fisio ni destroza. Bueno, tengo un conflicto. Llamá al jefe, que venga el de farmacia, pedí otro servicio, fíjate lo que hace, pero me tenés que traer, porque si no, no podemos trabajar, ¿sí? Eso sería un conflicto. Se puede utilizar el método de los 6 pasos, se puede decir, ¿cuál es el problema? Bueno, no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque no se pidió a farmacia. ¿Por qué no se pidió a farmacia? Porque nos olvidamos, porque me pidieron que no pida, porque entraron más pacientes y se gastaron más, porque hubo una herida y hubo que se usó más fisiológico de lo de costumbre. Se puede plantear un montón de problemas. ¿Hay que resolverlos? Sí. ¿Cuál es el mejor? Mirá, no está farmacia. Bueno, vamos a pedir la maternidad, vamos a pedir la terapia, vamos a pedir la clínica médica, mañana la devolvemos, hacemos un vale. Se puede resolver de muchas maneras. El tema es tratar de ver cómo resuelvo un conflicto, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya gustado y que piensen en lo que nos pasan los enfermeros, que muchas veces Sí. son dilemas y nos hacemos muchos problemas, ¿sí? Sí. Y que hay que aprender a resolver qué es un dilema y qué es un conflicto. Todo conflicto se resuelve. El dilema se disuelve, ¿sí? Así que bueno, les doy la palabra a ustedes. Nada, me di cuenta, profe, que lo había hecho muy pobre. Por no esperar. No importa, lo pueden hacer y me lo pueden enviar, porque yo siempre digo, a ver, a esta altura que vivimos, yo los invito a que ustedes sean los que me tomen el examen a mí. Ustedes son los que me exijan levantar la vara a mí. Porque lamentablemente, a como vivimos, o sea, es difícil la situación. Entonces yo trato de darle todas las herramientas a ustedes para que cuando salgan a la cancha sean los mejores, no tengan dudas, tengan por lo menos la teoría bien aceitada y afilada. Después la práctica vamos a ponerla sobre la mesa, pero un poco la idea es que ustedes me levanten la vara a mí. Y yo sé que ustedes son muy exigentes y la verdad estoy muy conforme con este grupo, siempre se los transmito, agradecido totalmente. Pero ustedes son los que tienen que, lamentablemente, lo que les tocó vivir a ustedes no se los deseo en su formación, ¿sí? Ni a nadie lo que nos pasó. Pero bueno, un poco... Sí, es difícil lo de la práctica, es difícil. Pero bueno, por ejemplo, la clase de hoy me hacía acordar de cuando yo fui a práctica en el primer año, los enfermeros resolvían todo en el momento. Por ejemplo, los insumos, ellos se compartían cosas. Cada uno tenía como una valijita con sus cosas, que en el hospital no había. Entonces, bueno, necesitaban algo, bueno, anda a pedirle a fulano que me preste tal cosa. Y después se intercambiaban y resolvían el problema en el momento. El problema, el dilema, sería un dilema. Si se corta, chicos, nos entramos de vuelta, es para despedirnos nada más, porque no me gusta cerrar así. Así terminamos la charla y volvemos y bueno. Buenísima la clase, porque, bueno, es que me acordaba de eso, cómo resolvían todo. Hay que entender eso, que muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos que todo es un conflicto. Y no todo es un conflicto. Pero está mal que existan los dilemas. Los dilemas duran poco tiempo. Y hay que buscar por qué existen tantos dilemas también.